Como el tema de esta noche es relativamente corto, más corto que los de otras semanas, me voy a tomar unos minutitos para reforzar lo que estudiamos la semana pasada. Porque es muy importante que tengamos claro esto, porque estamos construyendo un edificio con ideas. Y estas ideas tienen que quedar claras en nuestras mentes para que nosotros podamos seguir construyendo el edificio. Porque si las bases no quedan bien buenas, no vamos a poder construirlo. Bueno, la visión de Daniel 2, que vimos hace unas clases pasadas, le fue dada al rey Nabucodonosor en la forma de una estatua, ustedes recordarán. El rey era pagano y adoraba imágenes. Por lo tanto, el símbolo era bastante adecuado. No hubo detalles, solamente hubo un escueto esbozo de los reinos por venir. La visión de Daniel 7 le fue dada al profeta Daniel. Y allí los diferentes imperios aparecen simbolizados por animales salvajes, inmundos desde el punto de vista bíblico. Y en esta profecía se dan más detalles acerca de los reinos por venir, los cuales son enfocados desde un punto de vista secular y político. Muy importante esto. Y la visión de Daniel 8, que vimos la semana pasada, en cambio, le fue dada al profeta Daniel para el pueblo de Dios. Y los diferentes reinos son presentados simbólicamente en relación con el pueblo de Dios. Los reinos de Medo-Persia y Grecia son simbolizados por animales limpios desde el punto de vista bíblico. Y no solo eso, sino que por animales que son parte del servicio del santuario. Y aún más, por animales que solo se mencionan juntos en el día de la expiación o purificación del santuario. Así que aquí tenemos una gran diferencia con el capítulo 7. Animales limpios, animales que se usan en el servicio del santuario y animales que solamente se mencionan juntos en el día de la expiación, el día del Yom Kippur. Entre paréntesis, los cuernos también pertenecen a la simbología del santuario. Recordemos que el altar de los sacrificios y el del incienso tenían cuernos en sus esquinas. Así que toda esta simbología que estamos viendo en Daniel 8 está relacionada con el santuario. Ahora vamos a ver el versículo. Aquí tengo un resumen de lo que hemos visto. Aquí está la estatua, aquí está Daniel 7 y los animales, y luego tenemos lo que vimos en Daniel 8. Nada para Babilonia, porque ya Babilonia estaba por desaparecer. Medo-Persia, el carnero, y en Grecia, el macho cabrío con el cuerno grande, y luego entonces el cuerno pequeño, que está con un marco blanco alrededor. Ahora, lo que parece no haber quedado claro es lo siguiente. Daniel 8 al 9, el macho cabrío, que representa a Grecia, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, Alejandro Magno, fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, los 4 generales de Alejandro. Y del uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, o sea, el reino de Roma. Ahora, el problema, lo que más nos costó explicar es el asunto del uno de ellos. Cuando decimos del uno de ellos, se refiere que este cuerno pequeño salió de uno de los 4 vientos o uno de los 4 cuernos. De los 4 vientos. Correcto, ¿no es cierto? Porque en su lugar está diciendo salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y del uno de ellos. Ahora, nosotros dijimos que esto se podía dilucidar de varias maneras. La más simple es gramaticalmente. ¿Por qué? Porque cuerno, en el lenguaje original, está expresado en género femenino, mientras que ellos está expresado en género masculino. Y la palabra vientos puede expresarse tanto en masculino como femenino. Por lo tanto, si ellos tienen que calzar, ya sea con cuernos o con vientos, solo puede calzar con vientos, porque vientos puede ser masculino
o femenino, mientras que cuernos solamente puede ser femenino. Así que al referirse al uno de ellos, tiene que ser uno de los vientos. Esto es importante que lo entendamos porque es vital para el estudio de Daniel. El cuerno pequeño que está acá, ese viene de los vientos. Ahora, cuando la Biblia menciona o cuando la Escritura menciona los vientos del cielo, se está refiriendo a los 4 puntos cardinales. Ok. Lo que quiere decir que los cuernos, porque los 4 cuernos representan a los 4 generales de Alejandro, que se repartieron las tierras de Alejandro en los 4 puntos cardinales. Unos tomaron Macedonia, otros tomaron Siria, otros tomaron Egipto. Se repartieron hacia los 4 vientos del cielo. Pero cuando dice del uno de ellos salió un cuerno pequeño, ahora, este cuerno pequeño es Roma. ¿Cómo sabemos que es Roma? Porque ya vimos en Daniel, en la etapa de Daniel, vimos que después del bronce, que era Grecia, venía Roma, que era el hierro. Vimos que después del leopardo de Grecia con 4 cabezas, venía la bestia espantosa, que era Roma. O sea, siempre después de Grecia viene Roma. Entonces, si el macho cabrío que está acá representa a Grecia, lo que viene después tiene que ser Roma. El cuerno pequeño tiene que ser Roma, no hay otra posibilidad. Porque por eso que Daniel, pienso yo, se dio la profecía 3 veces, para que se vayan complementando las ideas de una con otra. Que de uno de los vientos del cielo salió este cuerno pequeño. De uno de los 4 puntos cardinales salió este cuerno pequeño. ¿De cuál? No me lo menciona. Pero no puede ser entonces, no puede ser de uno de los cuernos. ¿Por qué? Porque Roma no sale de uno de los cuernos. Ahora, el macho cabrío dijimos es Grecia. El gran cuerno es Alejandro Magno. Los 4 cuernos que salen en su lugar, los 4 generales de Alejandro que se repartieron el imperio. Y Roma es simbolizada por el cuerno pequeño, tanto en su fase imperial como papal. Como estudiamos Daniel 7, Roma imperial era la gran bestia y la Roma papal era el cuerno pequeño. Acá en Daniel 8, el cuerno pequeño simboliza a ambas, a la Roma imperial y a la Roma papal. Disculpa, Dan, Silvia, ¿quieres preguntar algo? No, solamente quería decir que ahí donde él está leyendo, dice la tierra gloriosa. Al referirse a la tierra gloriosa, generalmente se está refiriendo a Palestina, el lado, digamos, la tierra de los hebreos, donde nació el Señor. Porque dice que el cuerno se expande en esa dirección. Que el cuerno pequeño crece hacia el sur, al oriente, hacia el oeste, perdón, hacia el este, y hacia la tierra gloriosa. Yo puse Roma acá, tal vez está mal puesta aquí. El cuerno pequeño de Roma de haberla puesto aquí. Porque el cuerno pequeño simboliza Roma, que crece mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. O sea, tanto la Roma imperial como la Roma papal son representadas por el cuerno pequeño. Una pregunta, Adam. Cuando Roma existía en este tiempo que estaba Grecia y todo, Roma existía en forma paralela, estaba justamente con estos mismos reinos, pero no tenía poder, me imagino. No era tan relevante. Eso lo vamos a ver en un minutito más. Ahora, ustedes se pensarán por qué colocar un símbolo como el cuerno pequeño para 2 cosas diferentes, Roma pagana y Roma papal. Pensemos que cuando Jesús hizo lo mismo en Mateo 24, la profecía de Mateo 24 abarcaba 2 acontecimientos distintos, la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Jesús como que usó un símbolo para 2 cosas distintas? Porque los eventos de la destrucción de Jerusalén y el fin de este mundo comparten atributos similares. Y Jesús dejó como material de estudio el poder identificar las características de cada uno de estos sucesos. Pero cuando el Señor Jesús habla del fin de Jerusalén y del fin de este mundo. Lo mismo ocurre con el cuerno pequeño. Simboliza a Roma imperial y a la papal. ¿Por qué? Porque en relación al pueblo de Dios, tanto Roma papal como la Roma imperial comparten muchas características que vimos la semana pasada. Ambas nacen pequeños. Roma papal
No nació poderosa, nació de a poco. El obispo de Roma de a poco fue tomando poder. Roma imperial nace más o menos en el año, bueno, según la historiadora dicen 753 a.C. fue fundada la ciudad de Roma. Eso fue 400 años antes de Alejandro Magno. Por eso que Roma no puede venir de un cuerno. Roma no puede venir de Grecia, porque Roma existía 400 años antes que existiera el imperio greco-macedónico. Pero cuando Roma nació como un grupo de aldeas. Eran 7 aldeas, por eso que se construyeron en 7 colinas. Por eso que a Roma se le llama la ciudad de las 7 colinas. Así que tanto la Roma imperial como la Roma papal nacen pequeñas, sin poder, débiles. Ambas tienen su asiento en Roma. Ambas surgen después de Grecia. Y cuando dije surgen, debería poner realmente yo, no surgen realmente, sino que toman poder después de Grecia. ¿Por qué? Porque como decía Rosana, Roma ya existía mucho antes de Grecia. O sea, tanto la Roma papal como la Roma imperial van a hacerse poderosas después de Grecia. Ambas van a dominar por un largo periodo de tiempo. El Imperio Romano duró aproximadamente 500 años. Vimos que el papado duró 1260. A ambas en este caso se le llama el cuerno pequeño. Y en los dos casos, en el capítulo 7 y en el capítulo 8, se habla del cuerno pequeño. Ambas son parte de la misma nación, Roma, el cuarto imperio mundial. Ambas crecen descomunalmente, se engrandece más allá de su ámbito terrenal. El imperio romano creció, se expandió por toda la tierra. El papado hizo lo mismo. Ambos poderes, Roma papal y Roma imperial, son perseguidores del pueblo de Dios. Ambos persiguieron al pueblo de Dios. Ambos lucharon contra Dios. ¿En qué sentido? Roma imperial mató a Jesús, el Hijo de Dios. La Roma papal luchó contra Dios en el sentido de que echó por tierra su santuario. Tanto la Roma papal como la Roma imperial atacaron el santuario de Dios. La Roma imperial lo destruyó literalmente. La Roma papal lo sustituyó con otro sistema. Ambos implementaron la tortura contra los hijos de Dios. Tanto la Roma papal como la Roma imperial torturaron a los hijos de Dios. Ambos intentaron forzar una adoración pagana, aunque diferente. En la Roma imperial a los cristianos les decían que eran ateos, porque no querían adorar a los dioses romanos. Y en el caso de la Roma papal, querían forzar a los cristianos a adorar de la manera que Roma imponía, no de la manera que la Biblia lo dice. Y ambas, tanto la Roma papal como la Roma imperial, finalmente fueron derrocadas. Así que ustedes pueden ver que desde un punto de vista religioso, desde el punto de vista del pueblo de Dios, Roma papal y Roma imperial comparten una serie de características. Y es por eso que se les presenta con un solo símbolo en el capítulo 8, que es un capítulo religioso, un capítulo destinado al estudio del santuario. Entonces pongo de nuevo el cuadrito para que veamos entonces la relación de los 3 capítulos. Y por qué en el capítulo número 8 a la Roma imperial y a la Roma papal se le describe con un solo símbolo, el símbolo del cuerno pequeño. Una pregunta a este paralelismo que tú hiciste, ¿eso también se va a reflejar al fin de los tiempos con el cuerno pequeño? Sí, porque, a ver, no sé si entiendo bien la pregunta. Claro, porque tú hiciste un paralelismo de la Roma imperial con la Roma papal. Y mostraste 7, 8 diferentes formas. Pero acuérdate que al fin de la historia el cuerno pequeño de nuevo va a surgir. Va a surgir como Roma papal. Correcto. No como Roma imperial. Sí, como Roma papal. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Es correcto eso. Lo que tenemos que tener en cuenta es que las piernas de hierro representan a la Roma imperial. Y luego de la Roma imperial se divide el reino en 10 tribus principales, que están representadas por los dedos de los pies. Pero recordemos que los pies, que son la continuación de las piernas, tienen hierro. En otras palabras, el hierro de Roma continúa hasta el final de los tiempos.
El hierro de las piernas, que es hierro puro, pertenece al hierro de la Roma imperial. Claro. Y el hierro de los pies ya estaría perteneciendo al hierro de la Roma papal. Entonces, correcto de que el cuerno pequeño o la Roma papal continúa hasta el final. Aunque por un momento parece desaparecer, nuevamente vuelve a aparecer. Eso está un poco más claro en el libro de Apocalipsis. Bueno, voy a hablar un poquito más de eso más adelante. Por el momento solamente quería dejar claro estas cosas, pero si no hay ninguna otra pregunta más de esto, quería mencionar una sola cosa más, y es el continuo. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. En el libro de Josué aparece el príncipe de los ejércitos también, y es fácil identificarlo con Cristo. Así que dice que Roma se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo. Ya vimos el asunto este de que la palabra sacrificio no está en el original. Por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. En el capítulo 8 se dice que el cuerno pequeño quitaría el continuo y echaría el lugar de santuario por tierra. En el hebreo original dijimos no está la palabra continuo. Mencionamos que en la versión literal de Young, la palabra sacrificio está entre paréntesis, indicando así que no está en el original, o a veces en alguna versión simplemente la han sacado. Entonces los traductores que agregaron la palabra sacrificio en todas las versiones, especialmente castellanas de la Biblia, ellos creían que los holocaustos cotidianos eran el tema de la profecía, y para hacerlo más claro le pusieron sacrificio en la traducción, pero eso no está en el original. El término continuo se refiere al continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Suprimir el continuo significa la sustitución hecha por el papado del ministerio de Cristo en el santuario celestial por un ministerio humano. Además, puesto que el cuerno pequeño también es símbolo de la Roma imperial, las predicciones respecto a sus actividades pueden también entenderse como aplicables a esta. Así, el continuo también puede referirse al templo terrenal y a sus servicios. Y la supresión del continuo a la desolación del templo por las regiones romanas en el año 70. Cuando las tropas del cuerno pequeño, la Roma imperial, rodearon Jerusalén, el Señor Jesús había dicho que había que escapar, ¿no? Y los cristianos escaparon, pero el templo fue destruido y el continuo que había en la tierra desapareció. Entonces el continuo se refiere principalmente al proceso de intercesión que Jesús efectúa en el cielo por los seres humanos. Pero hay otra cosa que quisiera dejar clara. Fíjense acá que acá no dice que el santuario fue echado por tierra. Dice que el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Y cuál es la diferencia? De acuerdo a esta profecía, cada nuevo imperio toma el lugar del anterior. Medo-Persia toma el lugar de Babilonia. Grecia toma el lugar de Medo-Persia. Y Roma toma el lugar de Grecia. En este contexto, lugar significa posición, puesto. De la misma manera, el papado echó por tierra el lugar del santuario, su puesto, su posición como medio de salvación, y lo reemplazó por un sistema de salvación humano y falso. Porque obviamente el papado no podía echar literalmente el santuario por tierra, porque el santuario está en los cielos. Pero echó el lugar, la posición que tenía en el sistema de salvación, en el sistema de redención, lo echó por tierra para colocar su propio lugar de intercesión o de salvación. Esto es importante tenerlo claro. ¿Alguna pregunta? Estamos en el repaso todavía, no hemos entrado en el estudio. Así que no tengan ningún problema en preguntar, porque el problema, la falta no es de ustedes, es mía, por no explicarlo bien. Así que si queda alguna duda de esto, por favor, conversémoslo, porque esto es muy importante que quede claro. Entonces, pienso que es claro en el sentido, Adam, que este cuerno pequeño atentó contra la verdad que dejó Cristo en la tierra con los discípulos. Y desafortunadamente ha ganado terreno, y si tú hablas con gente hoy día, la gente no tiene idea realmente cuál fue la misión de Cristo. Creen que murió en la cruz, pero eso es todo, pero no saben absolutamente nada detrás. Y pienso que
esa fue la misión del cuerno pequeño, que sin duda estaba Satanás detrás. Pero nosotros entendemos el juego que hizo Satanás ha engañado a mucha gente. Y pienso que la labor nuestra, al saber esto, es tratar de llevarlo a otras personas. Por supuesto. Si quisiéramos resumir en 30 segundos lo que Daniel 8, básicamente es que Daniel 8 es un capítulo orientado, está relacionado con el santuario. Los animales que se presentan son del santuario, y no solo del santuario, sino que animales que se usaban en el día de la expiación. Que después del carnero que representa Medo-Persia viene el macho cabrío que representa Grecia, que el cuerno pequeño representa Alejandro Magno, y que los 4 cuernos representan a los 4 generales. Y que después de Grecia viene el cuerno pequeño, que simboliza a Roma, tanto la imperial como la papal. Y que ambas Romas comparten una serie de características por las cuales aparecen con un solo símbolo en este libro, en este capítulo, porque este capítulo es un capítulo religioso, orientado al pueblo de Dios. Sería un resumen de lo que hemos visto. Si tenemos claro eso, no hay ningún problema, podemos seguir adelante. Ya casi nos conocemos de memoria esto: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el Roma papal. Y ahora, en el capítulo que vamos a ver ahora, como le dije, es un poquito más cortito que lo otro, viene la continuación de todo esto que estamos viendo. Daniel 8, la segunda parte. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, o la desolación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? En la versión literal de Young dice: oí un santo hablando, y otro santo dijo al que estaba hablando: ¿hasta cuándo la visión del continuo y de la transgresión, un asombro que hacen tanto el santuario como el ejército para ser hollados? Un poco más difícil entenderlo porque es una traducción literal del idioma original, pero aquí ustedes se dan cuenta, no aparece la palabra sacrificio. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Hasta cuándo durará la visión? En el versículo 11, vimos que aún se engrandeció el cuerno pequeño contra el príncipe de los ejércitos, Cristo, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de ese santuario fue echado por tierra, lo que acabamos de ver. Sí. La abominación desoladora, esta expresión describe la eliminación o la suplantación del ministerio de Cristo por un sistema de intercesión humana, que es lo que acabamos de discutir. El autor adventista Mervyn Maxwell dice que la iglesia cristiana infiel en Occidente oscureció el sacerdocio de Cristo a través de prácticas y doctrinas que introdujeron sus sacerdotes. Esto incluye la confesión, la penitencia, la transubstanciación, el infierno, el purgatorio, el Papa como la cabeza suprema de la Iglesia y la autoridad absoluta de la Iglesia, a través de la cual intentó cambiar la santidad del sábado, el séptimo día, el primer día domingo. Entonces ahora uno de los santos pregunta: ¿y hasta cuándo durará esta situación? ¿Hasta cuándo durará este estado de cosas donde el santuario ha perdido su lugar? ¿Cuándo se le devolverá su puesto al santuario? ¿Cuándo se le restituirá su posición de legítimo y único medio de salvación? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo? Y la respuesta entonces se da en el famoso versículo de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta respuesta va aún más allá de la pregunta. Porque la pregunta se está refiriendo solamente al hecho de que el santuario estaba siendo hollado por el cuerno pequeño. Pero esta respuesta es mucho más profunda y va mucho más allá. Veamos primero los 2300 días. 2300 tardes y mañanas, ¿no? 2300 días. ¿Cómo tenemos que entenderlos? ¿Como 2300 días literales o son un tiempo profético? Una de las claves yace en el punto anterior, cuando identificamos el cuerno pequeño con Roma. Porque si esta identificación es correcta, entonces el tiempo profético asociado con la actividad del cuerno pequeño también debe ajustarse con el periodo cubierto por Roma. La Roma imperial duró por lo menos 5 siglos y la Roma papal 1260 años.
tomado entonces en términos literales, los 2300 días de Daniel, si fueran literalmente 2300 días, no se extenderían ni siquiera una pequeña parte de esta historia. O sea, para que los 2300 días estén en el contexto, tiene que ser 2300, un periodo mucho más largo que esto. Otra característica que señala la naturaleza simbólica de estos periodos de tiempo es el contexto simbólico. ¿Por qué? Porque los 2300 días se hallan en la visión de Daniel 8 en un escenario que está lleno de símbolos: carnero, macho cabrío, 4 cuernos, cuerno pequeño. Y los 2300 días deberían también, por lo tanto, ser simbólicos, ya que todo lo que se está presentando acá es simbólico. Y otro punto para destacar es que los periodos de tiempo están expresados en cantidades que solo pueden interpretarse simbólicamente. Por ejemplo, un hebreo común no diría un evento ubicado en el futuro con la expresión 2300 días. Él diría 6 años y 4 meses. Y lo mismo se aplica a los otros periodos proféticos que aparecen en Daniel. Expresar 6 años y 4 meses como 2300 días no tiene mucho sentido. Y también vimos que en Ezequiel 4:6, el profeta, basado en la regla de día por año, simbolizó los años de la iniquidad de Israel y Judá, acostándose a su costado, una determinada cantidad de días. Y estos días correspondían a los años que Israel y Judá vivieron en iniquidad. Por lo tanto, Ezequiel, que profetizó en el mismo tiempo de Daniel, conocía y utilizó esta regla concerniente al tiempo profético del día por año. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir entonces? Que de acuerdo a todo lo que estamos viendo, estos 2300 días, que nosotros si los tomáramos literalmente serían 6 años y 4 meses, no son, tienen que ser un periodo de 2300 años. No tiene sentido. Si fueran solamente 6 años y 4 meses, no tendrían ninguna significancia. Sería un periodo demasiado corto. Ahora, los comentadores bíblicos han tratado sin éxito de encontrar algún acontecimiento histórico que se amolde con un periodo de 2300 días literales, o sea, 6 años y 4 meses. Pero no han encontrado. Un estudioso de la profecía irlandés, Charles Wright, que vivió en el siglo XIX, dice lo siguiente: sin embargo, todos los esfuerzos han sido inútiles. Un erudito tiene razón al afirmar: parece imposible encontrar 2 acontecimientos separados por 2300 días que correspondan con la descripción. La única forma en que se puede dar consistencia a estos días es computarlos en el sentido profético mediante la aplicación del principio día por año. Y el tiempo al cual se hace referencia aquí es específico y definido: 2300 años. Pero el problema es que en el capítulo 8 no se da ninguna fecha para su comienzo. Solamente se dice que después de 2300 años el santuario estaría purificado. Y en Daniel 8 no se nos va a dar la fecha de su comienzo. Pero ustedes recordarán que dijimos que Daniel 9 es la continuación de Daniel 8. Y es ahí donde vamos a encontrar la explicación de dónde es que comienza este periodo de 2300 años. Y esto es mucho más de lo que estaba pidiendo Daniel, porque Daniel quería saber lo que le iba a pasar al pueblo de él en los próximos años, pero aquí el Señor le dice lo que va a ocurrir en los próximos milenios. Ahora, dice 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado. Ahora, si las 2300 tardes y mañanas, los 2300 días son años, 2300 días después de Daniel, el santuario terrenal estaba destruido hace mucho tiempo. Así que el único santuario que está en pie va a ser el santuario celestial. Y nosotros ya estudiamos de que Cristo entró en el santuario celestial 40 días después de su ascensión, en el día del Pentecostés. Eso lo vimos como estudiamos el santuario, de cómo el apóstol Pedro y el apóstol Pablo dicen de que Cristo fue ungido como sacerdote en el santuario celestial en el día de Pentecostés. Y de acuerdo, dicen, al orden de Melquisedec. Ustedes recordarán eso. Entonces, el santuario al que se está refiriendo acá no puede ser ninguno otro que el santuario celestial. ¿Y qué significa purificado? Ahora, las dos traducciones al griego hechas en la antigüedad por los eruditos judíos, la palabra nishtak, que es la palabra hebrea por purificado, ha sido siempre, esa palabra ha sido traducida como purificado. También la versión Reina Valera, San Jerónimo también tradujo, que él escribió más o menos en el año 400 después de Cristo, también escogió una palabra que significa purificado. O sea, todas las traducciones apuntan eso, aunque la palabra hebrea implica también reivindicado,
O sea que hay más de un significado en lo que iba a ocurrir después de los 2300 días. El santuario va a ser reivindicado, porque la pregunta es ¿hasta cuándo el santuario va a ser hollado? Y la respuesta es hasta 2300 tarde de mañana, hasta 2300 años, y el santuario va a ser reivindicado, el santuario va a ser purificado además. ¿Y qué significa purificado? Nosotros vimos de que el santuario terrenal había dos tipos de servicio, el diario, que se hacía todos los días, y el anual, que era el servicio de la purificación del santuario, el día de la expiación, el Yom Kippur. Entonces la profecía de Daniel 8:14 está anunciando el tiempo cuando iba a comenzar esta obra de purificación en el santuario celestial. Vimos que Cristo entró, después de su ascensión, al lugar santo y comenzó su ministerio en el lugar santo, su ministerio de intercesión. Comenzó el continuo en el lugar santo. Pero la profecía ahora dice que después de 2300 días, Jesús iba a parar su trabajo de realizar el continuo en el lugar santo para pasar entonces al santuario, a la parte del santuario que se llama el lugar santísimo, para iniciar la obra de purificación del santuario. Y dijimos que así como Cristo solamente murió una vez, también Cristo solamente va a purificar el santuario celestial una vez, no lo va a purificar todos los años como ocurría en la tierra. No sé si estamos claros hasta acá. Entonces, cuando Jesús pasa en el año 1844 al lugar santo, él es Santísimo. cuando, al lugar santísimo, él es cuando ahí su rol cambia a sacerdote, ¿no es cierto? No, Bueno, juez. su rol siempre ha sido un rol sacerdotal, Ya. pero ahora simplemente cambia de función. Ok. Pero sí, todavía no hemos dado la fecha de cuándo No. ocurre esto. Ok. No hemos dicho fecha, solamente estamos diciendo que pasa de un lugar a otro. Él siempre ha sido sacerdote, y también tenemos que recordar que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo para purificar el santuario en el día del Yom Kippur, hasta que no se colocaban los pecados sobre el macho elegido por Azazel y se soltaba a ese macho en el desierto, hasta ese momento todavía se podía arrepentir el pecado. O sea, el día de Yom Kippur todavía había misericordia. Solamente como terminaba el servicio de purificación del santuario, se acababa también la gracia y la misericordia. Por lo tanto, Jesús, cuando pasa al lugar santísimo para iniciar su trabajo de purificación, todavía hay misericordia, todavía hay posibilidad de salvación. Pero aquí nos estamos adelantando un poquito. Lo importante ahora es entender acá que en Daniel 8:14, la purificación del santuario de Daniel 8:14 es paralela a la escena de juicio de Daniel 7. ¿Por qué? En Daniel 7, ustedes recordarán que comienza un juicio después que el cuerno pequeño pierde su poder. ¿Te acuerdas que vimos esto? ¿Te acuerdas que lo repetí hasta que me cansé? Y les dije que después de la Roma imperial venía el cuerno pequeño, que después del cuerno pequeño venía el juicio en el cielo, y que después del juicio en el cielo Dios establecía su reino. Y que por supuesto había periodos de tiempo entre medio de estas cosas. Bueno, lo que estamos diciendo ahora, que este juicio en el cielo corresponde a la purificación del santuario del capítulo 8. En Daniel 7 comienza un juicio después que el cuerno pequeño pierde su poder. En Daniel 8 se anuncia que el santuario sería purificado como respuesta a la pregunta de hasta cuándo duraría el poder del cuerno pequeño que perseguía a los santos y hollaba al santuario. Y la respuesta entonces implica que el santuario sería purificado después que el cuerno pequeño perdiera su poder. Ahora, el descubrimiento de estos paralelismos es una de las claves para entender el libro de Daniel. El juicio de Daniel 7 se compara con la purificación del santuario en Daniel 8, porque se refieren al mismo acontecimiento. El juicio y la purificación del santuario son sinónimos, porque aparecen en ambas profecías, después de Roma. Lo que el capítulo 7 llama el día del juicio, el capítulo 8 lo etiqueta como el día de la expiación, y son lo mismo. Aquí tenemos entonces el capítulo 8.
El león ya no existe en el capítulo 8. Medo-Persia sigue siendo, ahora es un carnero ante un oso. El leopardo de Grecia es el macho cabrío. Roma imperial está representada por el cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño está también simbolizado por el cuerno pequeño, que es la Roma papal. El juicio en el cielo es el equivalente a la purificación del santuario. Y cuando Dios establece su reino, es el equivalente a la venida de Miguel, que aparece recién en el capítulo número 12. Voy a hacer un alto acá, para que ustedes tengan tiempo de mirar la tabla esta y decirme si tienen alguna pregunta o algo que no quedó claro. Lo que tiene que quedar claro, Adam, porque tú hiciste una pregunta, ¿hasta cuándo iba a ser hollado el continuo? Sí, Como dices tú, la respuesta es hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. O sea, como dijiste tú anteriormente, dio mayor información. Es decir, que al final de los 2300 tardes y mañanas, años, recién en esa parte es cuando el cuerno pequeño pierde su poder y viene el juicio en el cielo, que es la misma que la purificación del santuario. correcto. Luego Dios entonces establece su reino. O sea, es una secuencia lógica. Correcto. Cuerno pequeño, después del cuerno pequeño viene el juicio. Después del cuerno pequeño en el Roma papal, viene la purificación del santuario. Es la misma secuencia que aparece en los dos capítulos. Ahora, si queremos verlo en otro tipo de gráfico. Cuando Daniel escribe esto, él estaba viviendo el oso o el carnero, ¿no es cierto? Estaba en esos tiempos, Daniel. Cuando está escribiendo esto, si ustedes recordarán, cuando estudiamos cuando lo vimos la semana pasada, el primer versículo de este capítulo dice: en el año tercero del reinado de Belsasar. O sea, cuando Daniel tuvo esta visión, todavía estaba Babilonia, pero Babilonia estaba por desaparecer. Ah, ok, ya. Y es por eso que no aparece en la visión de Daniel 8, porque ya Babilonia estaba por desaparecer, ya no le quedaba mucho tiempo. Entonces no aparece en esta profecía. Si ustedes se fijan en este otro esquema, que es parecido al mío, el león de Babilonia está equiparado con el Babilonia, que ya no aparece. El oso de Medo-Persia es el carnero de Medo-Persia. El leopardo de Grecia aparece como macho cabrío de Grecia. La cuarta bestia, la Roma pagana, los 10 cuernos y la Roma papal, todo está simbolizado por el cuerno pequeño. Después del cuerno pequeño viene el juicio. Después del cuerno pequeño, el santuario es purificado. ¿Cuándo? Cuando el cuerno pequeño pierde su dominio, cuando el cuerno pequeño es quebrantado. Y acá los santos poseen el reino, capítulo 7, y en el capítulo 8 no vamos a ver la liberación del pueblo de Dios hasta el capítulo 12, porque realmente los capítulos 8 al 12 son una unidad. Aquí alguien colocó, son una continuación del capítulo 8 y concluyen en la liberación del pueblo de Dios. O sea, del capítulo 9 hasta el capítulo 12 hay una unidad. Y en el capítulo 8 nos termina la historia. En el capítulo 8 solamente queda hasta la purificación del santuario, sin explicar cuándo es que comienzan los 2300 días. En el capítulo 9 se va a explicar cuándo es que comienzan los 2300 días y se va a dar una profecía increíble respecto al nacimiento de Cristo. Pero después continúa, capítulo 10, capítulo 11 se da más detalle del futuro y finalmente en el capítulo 12 viene Cristo. Me gustaría preguntar si están todos más o menos entendiendo un poquito. Pienso que es mucha información y probablemente como que uno se enreda, pero la verdad es que no hay que enredarse mucho. Pueden volver a verlo, pueden preguntar, no tengan vergüenza, porque vale la pena entender esto. Es importante, como dice Adam. Porque acá tenemos el centro de todo el sistema. Por eso que yo mencioné y fui un poco redundante y insistí en que el capítulo 8 es un capítulo religioso. El capítulo 8 es un capítulo que está dedicado al santuario. Por eso que las bestias que aparecen son las bestias del santuario. El cuerno pequeño, el cuerno es un símbolo que aparece en el santuario. Y luego el santuario es purificado. O sea, todo está relacionado con el santuario en el capítulo número 8. Y es bueno que
es interesante que en Daniel se nos da estas pistas, ¿no? Porque para aquellos que conocen el funcionamiento del santuario se dan cuenta que estos dos animales son usados en el servicio del santuario. Y más aún, son usados en el día de la expiación, cuando el santuario es purificado. Entonces, se están dando pistas para que uno, como estudiante de la Biblia, pueda saber por qué esto está ocurriendo. El hecho de que el cuerno pequeño represente tanto a la Roma pagana y la Roma papal siempre ha causado problemas de entendimiento. Y dice, ¿pero por qué? Si acá están separados. ¿Por qué? Acá están separados porque esta es una visión política. Acá están juntos porque esta es una visión religiosa. Y desde el punto de vista religioso, Roma pagana y Roma papal no eran muy diferentes. Eran iguales. Por todas las características que vimos. Donde dice el cuerno pequeño Roma pagana, eso es hasta el fin del tiempo, no es tan solo cuando el Papa lo metieron preso y desapareció. Esta es la Roma pagana que va hasta el fin de los tiempos, ¿no es cierto? Correcto. Porque el juez se sienta, comienza el juicio, al final, después de los 1260 años, después de 1798, cuando la bestia sufre la herida de muerte, dice el libro de Apocalipsis. Pero después la bestia que había sufrido la herida mortal se recupera al final de los tiempos. Y eso es lo que está diciendo David. Al final se recupera la bestia y nuevamente vuelve a actuar. El cuerno pequeño vuelve a actuar una vez más, pero no aparece así en el libro de Daniel. Esto aparece más claro. En el libro de Daniel sí aparece en el capítulo número 11, pero acá en el capítulo número 8 y 9 no. Pero el capítulo número 11 se va a ver claramente cómo el cuerno pequeño vuelve a surgir al final de los tiempos. Okay. Y en el libro de Apocalipsis probablemente es más claro todavía. En este gráfico que tú nos muestras como que se encapsula, porque no se da tiempo, no se muestra que fue herido, estuvo tanto tiempo inerte y después vuelve a vivir. Eso no se muestra acá, pero se muestra como un todo solamente, se encapsula en un solo poder. Correcto. Aquí solamente se está hablando de los 1260 años. Esto está como más resumido. En el libro de Apocalipsis hay mucho más detalle. Aquí es un resumen nomás de lo que ocurre. Porque acá pasa directamente el santuario purificado a la liberación del pueblo de Dios. Pero en el libro, en el capítulo 11, va a ocurrir eso, Rosana. Ahí se van a dar más detalles. Se va a ver cómo se levanta el cuerno pequeño nuevamente. Eso es importante porque eso es en los tiempos nuestros. Correcto, exacto. El capítulo 11 y el capítulo 12 van a apuntar a los tiempos nuestros. El capítulo 11 es uno de los capítulos más complejos del libro de Daniel. Ese vamos a tener que dividirlo como en 3 partes para estudiarlo, porque es súper complicado. Muy bien, vamos a continuar entonces, porque si no nos va a pillar el tiempo. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre la ribera del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enséñale la visión a este. O sea, Daniel quedó pero intrigado con todo esto, ¿no? Y aquí aparece entonces una voz de hombre, dice, entre la ribera que dijo, Gabriel, enseña la visión a este. ¿Quién es Gabriel? ¿No? Este es uno de los raros casos en la Biblia donde aparece el nombre de un ángel. El ángel Gabriel, sabemos nosotros que es el que se le presentó, se presentó para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, para anunciar a María el nacimiento del Mesías. Y él mismo le dijo, no, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Gabriel ocupa el lugar del cual cayó Satanás. Gabriel también fue portador de los mensajes proféticos a Juan en el libro de Apocalipsis. Gabriel fue el ángel que fue enviado a fortalecer a Jesús en el Getsemaní. Así que este es el ángel ahora que va a explicarle la visión. Ahora, es importante que nos detengamos un poquito en la palabra visión. ¿Por qué? Porque en el idioma original de Daniel, en Hebreo 8 y 9, se utilizan 2 palabras distintas para visión. Se utiliza la palabra Jasón y Mara. Cuando nosotros comenzamos a estudiar el capítulo 1, decía, en el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión. La palabra hebrea aquí es Jasón. El próximo versículo dice, vi en visión Jasón. ¿Por qué? Porque la palabra Jasón se refiere a toda la visión de Daniel 8. Pero cuando Daniel se refiere específicamente a la parte concerniente a los 2300 días y la purificación del santuario, se utiliza otro término, otra palabra.
Cuando dice la visión por las tardes y la mañana que se ha referido verdadera, que vamos a ver unos versículos más, esa visión se llama Mara, no es Jasón. ¿Por qué Daniel entiende la parte general de la visión? Jasón. Pero no es difícil encajar la Mara, no entiende la Mara. Voy a ponerlo en un pequeño diagrama para ver si lo explico mejor. Acá está la visión de Daniel 8. Jasón incluye todo lo que aparece en Daniel 8 en la visión. El carnero, el macho cabrío, el gran cuerno, el cuerno pequeño, los 1300 días. Pero cuando se refieren y usan la palabra Mara para visión, o Mare aparece en algunas versiones, se está refiriendo específicamente a los 2300 días. Porque Daniel entiende esta parte de la visión, pero no entiende los 2300 días. Son demasiado para él, porque él está, no solamente es demasiado para él, sino que está pidiendo, él quiere saber lo que va a ocurrir a su pueblo en los próximos años. Y esta visión le está diciendo lo que va a ocurrir en 2300 años más. Es demasiada información. Vino luego cerca donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo del hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó, y me hizo estar en pie, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque es para el tiempo del fin. Ahora, el hecho de que esta visión sea para el tiempo del fin, confirma que los 2300 días tienen que ser años, porque de lo contrario no tendría sentido. Ahora viene una confirmación de muchas de las cosas que hemos estudiado. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, Alejandro Magno. Y el cuerno grande que tenía ante sus ojos es el rey primero, ahí está, Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Se está confirmando todo lo que estudiamos. Hasta el momento nosotros habíamos deducido todas estas cosas, pero ahora se nos está diciendo, sin lugar a dudas, que el carnero, el oso, el pecho de plata, son los reyes de Media y de Persia. Y que el macho cabrío, el leopardo de las 4 cabezas y el bronce corresponden a Grecia. Gracias. O sea, esto es impresionante, porque aquí estamos hablando en el año 500 y algo antes de Cristo, y se está profetizando hasta cientos de años después. Y continúa diciendo, y al fin del reinado de estos, o sea, cuando ya hayan, los 4 cuernos ya hayan terminado su reinado, y cuando los transgresores lleguen al colmo y se levantará un rey altivo de rostro, y aquí viene nuevamente el papado, entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y todo esto lo hemos visto, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, Jesús, pero será quebrantado, aunque no con mano humana. El imperio de Roma, dijimos que surgió gradualmente y llegó a la supremacía solo después que se debilitaron las divisiones del imperio macedónico, aunque existía 400 años antes, solamente cuando se dividió el imperio griego, ellos pudieron tomar el poder. También vimos que la profecía se aplica a Roma en 2 formas, pagana y papal. Y parece haber una combinación de aplicaciones. Algunos elementos de lo que acabamos de leer se aplican a las 2 Romas. Algunos se puede aplicar más a uno que otro. Y es un hecho histórico bien establecido que Roma papal ha sido en buena medida la continuación del imperio romano, como dijimos. Recordemos que el hierro de la estatua no solo incluye sus piernas, sino que también llega hasta los pies. La Roma papal, tengo aquí varias citas, pero no las voy a leer, de historiadores que dicen que la Roma papal fue realmente la continuación del imperio romano, aunque desde un punto de vista religioso, porque el papa tomó el lugar del César y hasta tomó el título de pontífice máximo, que era un título también del emperador de Roma.
Causará mucha ruina. En otra traducción dice causará destrucción. Sabemos que tanto la Roma imperial como la Roma papal persiguieron y mataron al pueblo de los santos. Destruirá al pueblo de los santos. Destruirá al príncipe de los príncipes. El príncipe de los ejércitos, Cristo. Un gobernador romano fue el que lo sentenció a muerte. Pero dice que no por mano humana. Esto implica que el Señor mismo finalmente va a destruir a este poder, el cuerno pequeño, cuando se levante nuevamente al final de los tiempos. El sistema eclesiástico representado por este poder ha de continuar hasta que sea destruido sin mano humana en ocasión de la segunda venida de Cristo. Hasta ahí se prolonga entonces lo que se estábamos hablando recién, el cuerno pequeño. Y la visión, la Mara, los 2300 días, de la tarde y mañana que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días, para muchos años. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Entonces aquí queda claro de que lo que no entiende Daniel es la Mare, la Mara, la visión de los 2300 días, no lo puede entender. Y el ángel pareciera ser que no bien le hubo explicado el significado de las bestias y los cuernos, se dio cuenta que parece que iba a tener que suspender la conversación porque Daniel se estaba desmayando. El cuadro que le habían pintado era tan dramático que le causó un desmayo al profeta, que ya era bien anciano, y él no la pudo entender. Pero años después el ángel se le va a volver a aparecer, y entonces en el capítulo Daniel 9 se le va a dar la explicación que no se le dio en el capítulo 8. Porque en el capítulo 2 hay una profecía y una explicación completa. En el capítulo 7 están las profecías o las visiones y una explicación completa. Pero en el capítulo 8 hay unas visiones y una explicación parcial. La Jasón es explicada, pero la Mara queda para el capítulo número 9, que lo vamos a ver cuando estudiemos el capítulo número 9. Y hasta aquí llega el estudio de esta noche.